Bienvenido a Alex Novelas. Todas las novelas son de sus respectivos actores. Con eso claro, comenzamos aclarando el malentendido de Zoro. Avatar colega o no, a Nezumi no le preocupaba lo más mínimo. El dinero que entregaba cada año y la red de contactos que cultivaba no eran ninguna farsa. Se habían depositado muchísimas garantías en él. Si algo le sucedía, mucha gente se movilizaría para protegerlo. El mar no es solo lucha y muerte, también es cuestión de favores y prestigio. El rostro de Bode se ensombreció. Todos sabían que Nezumi tenía influencia dentro de la oficina de investigación marina. ¿Denunciarlo? Presenta una denuncia hoy y recibe una llamada telefónica esa misma noche diciéndote que te calles. Suficiente. Braneu golpeó la mesa. Estamos en una reunión. Dejen de lado los asuntos secundarios. La estrategia ha sido establecida por el cuartel general. El vicealmirante Tsuru ha ordenado al capitán Smoker, destinado en Loguetown, que lidere la búsqueda del espadachín decapitador Hiroto. Todas las ramas de la infantería de marina a lo largo de la ruta deben cooperar, suministrar hombres, material e incluso realizar un cerco a gran escala si fuera necesario. Pero hasta que Smoker lo solicite, cualquier unidad que vea al espadachín decapitador Hiroto solo lo seguirá y lo reportará. Eviten el combate siempre que sea posible para reducir las bajas. Ningún infante de marina muere en vano. Mientras hablaba, Braneu miró hacia un rincón de la habitación. ¿Le entregarás esto personalmente a Smoker, sargento Tashigi? Sí, señor. Tashigi, que sustituía a Smoker, se puso firme y saludó militarmente. Braneu añadió. Y recuérdale que no cuelgue el teléfono a los oficiales superiores. Comprendido. ¿Fumador? Bode entrecerró los ojos. Es un usuario de logía. Contra un espadachín Shinaki, es una buena opción. Ahora que lo pienso, Smoker llevaba bastante tiempo desterrado a East Blue. Quizás los altos mandos querían comprobar si el indisciplinado capitán se había calmado. Y si es así, ¿deberíamos llevarlo de vuelta al cuartel general? Ninguna objeción. Nezumi exhaló aliviado. Se había abierto camino a codazos hasta su puesto para ganar dinero, no para buscar justicia. ¿Qué le reportaba esa miseria mensual, arriesgando su vida por ideales? Los demás oficiales intercambiaron miradas, nadie cuestionó la decisión. El vicealmirante Tsuru también ha fijado una recompensa por el espadachín decapitador Hiroto. Braneu sacó un nuevo cartel de recompensa y lo colgó en la pared. Los detalles son los siguientes. Esto es, tan alto. Los oficiales de la sucursal se quedaron sin aliento, con las pupilas contraídas y los rostros tensos. Una recompensa de este nivel no había aparecido en East Blue en años. ¿East Blue ha producido un pirata de gran calibre? En un rincón, Tashigi miraba fijamente la figura, con el corazón apesadumbrado. Azul este. A bordo de un barco de un solo mástil. Dentro de la cocina, dos momias vivientes estaban sentadas a la mesa, con la mirada fija. ¿Así que no eres un maestro de la espada? Con el rostro vendado de pies a cabeza, Zoro volvió a contorsionarse y preguntó. ¿De verdad que no? No. Todo lo que imaginaste es fantasía. Igualmente vendado, Hiroto lo despidió con un gesto de irritación. Te lo dije desde el principio. Es solo una combinación de habilidades. Maldita sea. No es de extrañar que, en medio del combate, Zoro sacara de repente la técnica de caza del tigre. ¿Habilidades? Zoro frunció el ceño, incapaz de imaginarlo. Hiroto hizo una demostración, desenvainando Wado Ichimonji, su espada por el momento, y el acero se extendió con un silbido. Zoro se puso de pie de un salto. ¿Qué demonios es eso? Mi poder es algo parecido a una fruta del diablo. También puedo desatar una ráfaga de viento e incorporarla a mis ataques. Combina ambas cosas con mi propia fuerza y velocidad, y obtendrás ese tajo volador que viste. Zoro se recostó. Así que realmente no eres un espadachín de ese nivel. Bien. Ja, exhaló, inclinando la cabeza hacia el techo. Una gran decepción. Si un verdadero maestro de la espada, más fuerte que él, lo hubiera vencido, seguir a ese hombre hasta poder superarlo sería perfecto. Esto, no me pareció bien. Aún así, Hiroto lo había derrotado contundentemente y le había perdonado la vida según lo acordado. Entonces, bajo la mirada fulminante de Hiroto, Zoro inclinó la cabeza solemnemente. Entendido, capitán. Cambio rápido. Hiroto sonrió. En ese preciso instante, un grito de mierda resonó desde la cubierta. Era la voz de Honey.
Arriba, Honey, siguiendo las órdenes de Hiroto de vigilar a cualquier vaca que repartiera periódicos, le pagó unos cientos de bayas a una gaviota que pasaba y se hizo con los últimos ejemplares. Una pila de carteles de recompensa se deslizó y cayó boca arriba sobre las tablas. Esto es, a Honey le temblaban las manos mientras miraba el póster en la cubierta. El rostro que jamás olvidaría. El monstruo que había derrotado a Zoro. Pero el número que aparecía debajo de ese rostro le hizo preguntarse si estaba soñando. Decenas, cientos, miles, decenas de miles, los ceros se fundieron entre sí. ¿Qué te pasa? ¿Has visto un fantasma? Yosaku se acercó, vio el póster pegado a la cubierta y se detuvo un instante para asimilarlo. Entonces sus ojos se abrieron de par en par, y su lengua ondeó como una bandera al viento. 37 millones de bayas. 37 millones de bayas. Loco. Completamente demente. El East Blue no había visto una recompensa tan alta en años. Y Yosaku sabía que esta era la segunda recompensa de Hiroto. La primera había sido de tan solo 7 millones. Un aumento de casi 6 veces. A partir de hoy, su nombre resonaría a través de los mares. ¿Qué son estos 37 millones? Karina, que estaba de guardia, se acercó al oír el grito. Recogió el cartel y contó cada cero 2 veces para asegurarse. Decenas, cientos, sí, 37 millones de bayas. El hombre que elegí realmente cumple con lo prometido. El orgullo la invadió y no pudo evitar sonreír. Quizás no pudiera superar a Nami en habilidad para navegar, pero su ojo para los hombres era infinitamente mejor. ¿Por qué gritas? Nami, al mando, frunció el ceño, sobre todo ante la sonrisa burlona de Karina. Algo raro estaba pasando. A mitad de las escaleras, divisó el botín en la mano de Karina y sintió un vuelco en el corazón. De ninguna manera. ¿Duplicar una recompensa? Imposible, ¿verdad? Respiraba con rapidez y, con la prisa, casi tropezó con la cubierta irregular. Ni siquiera lo notó, mientras avanzaba a toda prisa. Compruébalo tú misma. Karina levantó el cartel, que estaba ligeramente amarillento. Hiroto, el espadachín que corta cabezas recompensa. 37 millones de bayas vivo o muerto. Cuando Nami terminó de contar los ceros, una extraña sensación surgió de su pecho, inundó sus extremidades y la hizo temblar. Fin del capítulo. Lee 50 capítulos por adelantado en Patreon /astralicidad. Siguiente capítulo: Señor de la Guerra del Mar. Avatar 37 millones de bayas. 17 millones más que Arlon, casi igualando la recompensa total por la captura de todos los piratas de Arlon. Karina sonrió radiante a la atónita Nami. Gané. Nami recobró el sentido, se mordió el labio inferior y se llevó una mano al corazón, que latía con fuerza. Ella asintió levemente. Ganaste. Tenía que admitir que la vista de Karina era más aguda, pero lo verdaderamente increíble seguía siendo Hiroto. Ya había superado la recompensa de Arlon, incluso igualando a todos los piratas de Arlon. Demasiado extravagante, demasiado increíble. Nami jamás había visto a nadie como él. Pero, esto estuvo bien, absolutamente bien. Aunque acababa de perder contra Karina, no estaba ni un poco disgustada. Al contrario, la emoción la invadió sin control. Como una persona que se está ahogando y se agarra a una pajita. No, a un salvavidas que podría salvar su futuro. Por un instante, Nami sintió todas las emociones a la vez. ¿A qué viene tanto alboroto? La base de Marines 153 no puede estar aquí ya. Hiroto abrió la puerta junto con Zoro y observó a la multitud reunida en la cubierta. Su primer instinto fue escudriñar el mar, pero no vio nada. Oportunidad. Nami respiró hondo y se puso en modo actriz. Puso la que creía que era su sonrisa más bonita. Con voz deliberadamente seductora, le tendió el cartel de recompensa. Capitán, aquí tiene su cartel de búsqueda. ¿Te has vuelto loco? Hiroto tomó el cartel, arqueó una ceja y retrocedió medio paso. Nami. Este hombre insoportable. 37 millones de bayas, una locura. A su lado, Zoro echó un vistazo a la figura. Su instinto profesional hizo que sus ojos se posaran rápidamente en el cuello de Hiroto. Esa cabeza vale una fortuna. ¿Saltó tan alto por el tajo volador? TCH, presumir sí que atrae rayos, aunque necesitaba lucirme un poco por Nami. Da igual. Es parte del plan. Una recompensa mayor facilita las cosas. Hiroto frunció el ceño y luego se relajó. Él ya tenía un plan. Si todo salía bien, el problema no se agravaría. Primer paso.
Demostrar buena voluntad a los marines. Una de las razones por las que no había aniquilado a los hombres de Morgan. Cualquiera que conociera el mundo de One Piece sabía que los marines eran los que mandaban. Sus bases estaban repartidas por todo el planeta, te los encontrabas por todas partes. Y eran implacables. Si derrotabas a un soldado raso, aparecía un capitán. Si derrotabas a un capitán, le seguía un almirante. Tipos como Garp, Sengoku, los tres almirantes, aún no estaba preparado para enfrentarse a ellos. Si hubiera tenido la opción, Hiroto habría preferido dedicarse a cazar piratas para ganar experiencia. Eso nos llevaba al segundo paso. Alardear de su valor estratégico y obtener una jugosa recompensa. Una vez que su valor estratégico fuera lo suficientemente alto, todo lo demás se solucionaría solo. Aunque los marines y los piratas eran enemigos acérrimos, los señores de la guerra del mar eran diferentes. Eran piratas a los que los marines no perseguían, y disfrutaban de todo tipo de privilegios. El único problema podría ser Marineford más adelante. Pero para entonces, Hiroto ya estaría completamente equipado. La desventaja. Los piratas lo tacharían de traidor, pero a Hiroto le encantaba atacar a los piratas de todos modos. Aunque siguiera golpeándolos, nadie acudiría en masa. Los 4 emperadores, las principales potencias piratas, no se arriesgaban por unos don nadie. Para él, era el puesto perfecto. En cuanto a cómo convertirse en un señor de la guerra, en rigor, ya existía una oportunidad de oro. A través de los periódicos diarios y de los detalles de la trama que recordaba, Hiroto había notado algo. Había un puesto vacante entre los 7 señores de la guerra. El puesto estaba vacante porque, menos de un año antes, Ace había derrotado al antiguo señor de la guerra Hanafuda. Despojado de su título, Hanafuda fue asesinado posteriormente en ataques de venganza. Los muertos no regresan. Según la trama, el gobierno mundial debería pedirle ahora a Ace que ocupe el puesto vacante, una oferta que Ace rechazaría. En ese momento, Ace acababa de llegar al Nuevo Mundo y aún no había ido a Wano. Pero sucedería en algún momento de este año. Tras revisar la lista actual de caudillos y lo que sabía de la trama, si nada lo impedía, el siguiente sustituto sería Bartolomeu Kuma. En la historia original, alrededor del año 1518, Caesar Clown desarrolló bombas de gas venenoso que convirtieron Pankazard en una zona muerta. Esto obligó a Vegapunk a reubicar el laboratorio y, siguiendo las instrucciones de Dragón, Kuma se acercó a él. Llegó a un acuerdo con Vegapunk. Proporcionar sangre como fuente genética pacifista a cambio de un tratamiento para las escamas de zafiro de su hija Bonei. Más tarde, uno de los Gorosei, Jai García Saturn, escuchó a escondidas. La filtración no dejó a Kuma otra opción que aceptar las condiciones de Saturno y convertirse en un nuevo señor de la guerra y en el arma humana de los marines. El momento era el adecuado. No es un mal comienzo, murmuró Hiroto. ¿Así que ese es el tipo de cifra que te impresiona?, preguntó Zoro, queriendo comprender mejor a su capitán. Para él, 37 millones ya era una cifra astronómica. El hombre que algún día capitaneará al espadachín más fuerte del mundo aspira a más. Para sentirme satisfecho, aunque sea temporalmente, necesitaría al menos un puesto entre los 7 guerreros del mar. Hiroto dobló el póster y, con calma, expuso su objetivo a corto plazo. ¿Quieres convertirte en un caudillo? Honi y Yosaku palidecieron. Los Shichibukai eran la legendaria tercera potencia junto con el cuartel general de la Marina y los 4 emperadores. Aunque el grupo había perdido miembros recientemente, su prestigio demostraba la importancia vital del título. ¿Este hombre aterrador realmente apuntó a un puesto de caudillo? El señor de la guerra del mar, qué ambición tan aterradora. Karina sentía que su capitán cumplía con todos los requisitos que ella tenía para alguien digno de seguir. Fuerza, ambición, carácter, calidad. Impecable. Nami reflexionó. Un hombre como este no debería tener que temer a los piratas de Arlong, ¿verdad? Apuntar a eso es un buen comienzo. Zoro sonrió. Tras enterarse de que Hiroto no era espadachín, se sintió extrañamente decepcionado. Ahora pensaba que, como capitán, Hiroto no era una mala opción. Un hombre al que valía la pena seguir, al menos hasta que él mismo lo superara. Muy bien, todos a trabajar. Hiroto los despidió con un gesto y se fue a entrenar solo. Tras varios días de descanso, los efectos posteriores de su estado de furia habían desaparecido en su mayoría. Cuando se hipnotizó a sí mismo, fue torpe y solo logró duplicar su producción. Si mejoraba, el multiplicador podría aumentar. Por supuesto, la reacción negativa también se dispararía.
Sin un método de remediación, lo mejor era no cruzar la línea. Pero no podía pedirle demasiado a Hipnosis. Solo era una entrada sin experiencia. Más importante aún, Hiroto tenía otra cosa en la que concentrarse. El efecto de la entrada naranja Forking. Siguiente capítulo. Aumento rápido de atributos Avatar. Al encontrar un espacio libre en la cubierta, Hiroto comenzó su entrenamiento de esgrima. Desde el amanecer hasta el atardecer, practicaba de todo, desde movimientos básicos de corte hasta rutinas de espada un poco más complejas. Posteriormente, pasó a un entrenamiento aún más complejo, practicando combates con Zoro y ejercicios de respiración meditativa. Tras su incorporación, Zoro estaba corrigiendo las desventajas derivadas de su formación autodidacta. La inclusión de la instrucción sistemática en el manejo de la espada le proporcionó a Hiroto una nueva dirección para mejorar. Por ejemplo, el aliento de todas las cosas, el paso más fundamental para convertirse en espadachín. Después de que espadachín evolucionara a verdadero espadachín, la espada en la mano de Hiroto se convirtió en una extensión de sus extremidades y un recipiente para su voluntad. El aliento de todas las cosas que aprendió de Zoro le permitió sentir el aliento y el ritmo de su espada sobre esa base. Y desde ahí, pudo percibir el aliento de todas las cosas en el mundo. Comprender, controlar y alcanzar el nivel en el que pudiera cortar cualquier cosa o nada en absoluto, completamente a su antojo. No fue un proceso sencillo y requirió un período de práctica muy prolongado. Pero, era un tramposo. Rey del esfuerzo, actívate. Cuando Hiroto terminó su entrenamiento del día, numerosas imágenes pasaron fugazmente por su mente. Eran escenas del mismo entrenamiento tedioso que había realizado ese día, repetido una y otra vez. Contando con atención, había exactamente 200. En un abrir y cerrar de ojos, estas imágenes se fusionaron con el cuerpo de Hiroto, y una gran cantidad de experiencias y conocimientos emergieron, se fusionaron y convergieron. Era como si hubiera repetido el proceso de entrenamiento de hoy exactamente 200 veces. En consecuencia, panel actualizado agilidad. Percepción. Más y aunque era de esperar, Hiroto no pudo evitar esbozar una sonrisa. Esta fue la manifestación del efecto de la entrada de Forking. Cuando finalizaba una jornada de entrenamiento, el proceso de entrenamiento de ese día se multiplicaba por 200. Era como si Hiroto tuviera 200 veces más tiempo y lo utilizara para realizar el mismo entrenamiento. Excepto que este proceso se completó instantáneamente después del acuerdo, y todo pasó a ser ganancia de Hiroto de inmediato. Y no se limitaba solo a beneficios mentales como la experiencia, sino que también había beneficios físicos. Por ejemplo, aunque estuviera practicando esgrima, el profundo ejercicio y control de su cuerpo durante el proceso podría aumentar eficazmente su atributo de agilidad. Practicar la respiración de todas las cosas podría aumentar su atributo de percepción. Las ganancias obtenidas en un solo día no eran evidentes, pero multiplicarlo por 200 era otra historia. Incluso sin ninguna mejora de comprensión, el efecto de que un día equivalga a 200 ya es suficientemente fuerte. Mi talento no es tan grande. De lo contrario, no habría necesitado recurrir a la gula para crecer en aquel entonces. La entrada en el rey del esfuerzo es para mí un atajo para usar la cantidad y lograr calidad. Si no dependiera de nada y simplemente entrenara duro por mi cuenta, probablemente me llevaría años subir de nivel una sola vez. Hiroto se conocía muy bien a sí mismo y estaba bastante satisfecho con ello. Gracias a Forking, ahora sentía que progresaba notablemente cada día. En todos los aspectos. Habilidades básicas, rutinas de espada, filosofía y atributos. Al finalizar su entrenamiento, Hiroto se puso de pie y abandonó el espacio vacío junto al arco que le servía como campo de entrenamiento temporal. En cuanto bajó de la cubierta, vio a Zoro haciendo entrenamiento básico con su espada mientras vigilaba. Desde que se unió a la tripulación de Hiroto, por ser el segundo combatiente más fuerte disponible, Hiroto asignó a Zoro al turno de noche. Y este era también el momento en que Zoro estaba más activo. Esta noche también toca trabajar duro, dijo Hiroto mientras se acercaba. A veces eres tan educado que no pareces un pirata en absoluto, dijo Zoro sin poder evitarlo. Yo tampoco creo serlo. Hiroto señaló la vela que ondeaba sobre sus cabezas. Zoro levantó la vista, con los labios temblorosos. Recién ahora se dio cuenta de que ese barco no enarbolaba ninguna bandera pirata. Un momento, ¿qué clase de pirata que se precie no iza ni siquiera una bandera pirata? Solo soy pirata cuando es necesario, dijo Hiroto con solemnidad. Qué tipo tan raro, pero no me cae mal.
Zoro sonrió y miró la espada que Hiroto llevaba en la cintura. Pero debo dejar esto claro. El día que te derrote y recupere Wado Ichimonji, abandonaré este barco. Tras darse cuenta de que el incidente anterior había sido un malentendido, recordó cuidadosamente aquella batalla. Aunque no fuera un verdadero maestro espadachín ni un espadachín puro, no cabía duda de que Hiroto era más fuerte que él. Pero si se trataba de la fuerza de aquella época, Zoro sentía que superarlo era solo cuestión de tiempo. Tras esa derrota, había estado entrenando frenéticamente para hacerse más fuerte, y la diferencia que sentía durante sus combates de entrenamiento se iba reduciendo cada vez más. Ya tenía algo de confianza. Qué poco realista. Ante las provocadoras palabras de Zoro, Hiroto arqueó una ceja. Después de todo, perdí contra mí hace apenas una semana. Tengo confianza en mí mismo, dijo Zoro con los ojos brillantes de deseo. Incluso cuando te enfrentas a un verdadero maestro de la espada que posee el aliento de todas las cosas. Interrogación de cierre. Zoro estaba atónito. ¿Has comprendido completamente el aliento de todas las cosas? Por supuesto, bajo la mirada atónita de Zoro, Hiroto hizo una larga pausa y dijo. Todavía no. El rostro de Zoro se ensombreció. Ja 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 ja, ¿qué significa esa expresión? Hiroto se rió y dijo la verdad. Pero siento que llegará pronto, dentro de una semana. G. Zoro utilizó una sola sílaba para expresar su desdén. No es que menospreciara al poderoso enemigo que lo había derrotado, sino que, debido a las anteriores peticiones de consejo de Hiroto, comprendía más o menos la situación en la que se encontraba aquel hombre. De formación autodidacta, talentoso y capaz de completar una transformación a través de su batalla con Zoro. Al simplificar la complejidad para crear su propio estilo de esgrima, era un oponente al que había que tomar en serio. Pero debido a esto, Zoro sabía que Hiroto solo había estado en contacto con la respiración de todas las cosas durante unos pocos días. Decir que podía alcanzarla en una semana después de obtener solo un concepto general, eso fue simplemente increíble. Ni siquiera él podía rozar los límites de algo como el aliento de todas las cosas. En sus años de viajes, solo había rozado el nivel de la presencia, pero nunca pudo comprender el paso siguiente de la respiración. Quizás el talento de Hiroto era mayor que el suyo, pero Zoro no podía creer que aprendiera la respiración de todas las cosas en una semana. Ante la burla de Zoro, a Hiroto no le importó. ¿Cómo podría una persona trabajadora comprender el nivel de un tramposo? Le dio una palmadita en el hombro a Zoro y sonrió. Así que, en cuanto a abandonar la nave, será mejor que lo pienses en tu próxima vida. Zoro sonrió. En ese caso, te reto en 10 días. Espero que el capitán no esté fanfarroneando para entonces. Bien. Hiroto lo pensó un momento y asintió. Zoro se sorprendió al principio, pero luego se dio cuenta de que la otra persona realmente tenía esa confianza. No dijo nada más, pero preguntó como si recordara algo. ¿Para qué vamos a la sección 153 de la Marina? No debería haber nada allí que te interese. Hiroto dijo. El marine es justo lo que me interesa. El jefe de la sección, Morgan, está muerto. Estará vacío por un tiempo, lo cual me viene bien para mi plan. Nos reabasteceremos por el camino, venderemos los tesoros del barco y cobraremos una recompensa. El plan para convertirse en uno de los 7 guerreros del mar era un proceso gradual. La rama 153 le parecía un buen punto de partida, así que había hecho algunos preparativos con antelación. Siguiente capítulo. Piratas Buggy y Avatar al mismo tiempo, cerca de las aguas de la rama marina 153, un barco pirata navegaba por el mar. Las linternas del barco parpadeaban, su luz iluminaba la bandera ondeante, revelando una calavera con un rostro sonriente que parecía el de un payaso de circo. En la proa, un enorme león yacía tendido sobre la cubierta, extendido perezosamente. Junto a él, un hombre vestido de forma muy extravagante inclinaba la cabeza, informando de la situación a la figura que tenía delante. Capitán Buggy, Kabajilla ha liderado un equipo de infiltración. Lanzarán la operación al amanecer. HMM. Bien hecho, Moji. Buggy, con su nariz roja, miró hacia el mar oscuro, con una sonrisa siniestra en los labios. Una vez que tomemos esta base de los marines, el tesoro estará ante nuestros ojos. Moji dudó un momento antes de preguntar. Pero, Capitán Buggy, ¿qué tiene que ver el tesoro con la base de los marines? Idiota, este asunto no es tan sencillo. Buggy se burló. Hay demasiados tesoros falsos en el mar. Ya investigué esto. Esta noticia del tesoro provino de la sección 153 de la Infantería de Marina.
El tipo que me vendió la información dijo que alguien en la infantería de marina quiere quedarse con el tesoro de un reino perdido, por eso difundieron esta noticia por todas partes. Así que, mientras sigamos utilizando la ruta marítima 153, podremos encontrar la ubicación del tesoro. Como era de esperar del capitán Buggy. Moji lo miró inmediatamente con admiración. Seguirte es mi mayor honor. HMPH, sigue aprendiendo. Buggy rió a carcajadas con orgullo. Se había esforzado al máximo, investigando por numerosos medios para descubrir la verdad. Temprano en la mañana siguiente, el barco llegó a la isla donde se encontraba la sección marina 153. Gracias a las habilidades de navegación de Nami, podrían haber recorrido esa distancia muy rápidamente y haber llegado varios días antes. Sin embargo, debido a que Hiroto se encontraba en mal estado y Zoro seguía comportándose como un cadáver, navegaron con calma. Al acercarse a la pequeña isla, se podían ver dos enormes y altísimos edificios de la marina que se erguían sobre ella, con hileras de casas residenciales que formaban un pueblo a sus pies. Es realmente hermoso. Hiroto miró a lo lejos. Como no ondeaban banderas piratas, la aproximación de su barco no levantó ninguna alarma. Excepto que, pudo distinguir vagamente humo que se elevaba desde el pueblo. ¿Una ilusión? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Hiroto vio como un piso intermedio de uno de los edificios de la marina explotaba con un estruendo. Se desataron intensas llamas. La potencia de la explosión superó con creces la de una bala de cañón común, seguida de innumerables fragmentos de piedra y una gran cantidad de papel que salieron volando por los aires. Capitán, son los piratas Buggy. Desde la torre de vigilancia, Karina se deslizó hacia abajo e informó de lo que acababa de ver a través del telescopio. Vi un barco pirata atracado junto a la isla. A juzgar por la bandera, los piratas Buggy están atacando el pueblo. ¿Los piratas Buggy? ¿Te refieres a Buggy el payaso con una recompensa de 15 millones de berries? Nami estaba algo sorprendida. Mientras manejaba el timón, preguntó. ¿Seguimos entrando al puerto, capitán? ¿Quién te crees que soy? Detente. El barco se acercó rápidamente, y Zoro, al oír el alboroto, apareció bostezando. Luego, Nami le dio un breve resumen. Actualmente, Nami tenía el estatus más bajo en este barco. Zoro estaba detrás de Hiroto con entusiasmo. Oye, ¿hay pelea en cuanto me despierte? Perfecto. Había repasado su derrota ante Hiroto muchas veces y sentía que había aprendido algo. No estaría mal poner a prueba sus habilidades contra este grupo de piratas. Un pirata con una recompensa de 15 millones de berries representaba un desafío considerable para él. No subestimes a los piratas a los que nos vamos a enfrentar. Su capitán es un auténtico enemigo para cualquier espadachín. Como si intuyera el espíritu combativo de Zoro, Hiroto le lanzó una advertencia. Buggy, un antiguo miembro de la tripulación de Roger, uno de los futuros 4 emperadores, tenía una recompensa de 3.189 millones de berries. Sin embargo, este hombre no tenía la fuerza suficiente para igualarla, aunque su suerte podría calificarse de monstruosa. De alguna manera, con el apoyo de Meowth y Crocodile, se había convertido en uno de los 4 emperadores. Sin embargo, para un espadachín, con la habilidad que le otorga su fruta del diablo, sí que podría considerarse un némesis. Zoro estaba confundido. ¿Un némesis para los espadachines? Lo entenderás cuando lo conozcas. Lo que realmente es un supuesto usuario de fruta del diablo. Hiroto no dio más explicaciones y miró hacia el puerto que se aproximaba. Allí, los piratas Buggy parecían estar dando por concluido el asunto. La ciudad situada debajo de la base de los marines era un caos total, llena de los gritos y el miedo de los civiles. La batalla, que se había prolongado desde el amanecer hasta ahora, había obligado a los infantes de marina allí apostados a retirarse y defenderse desde el interior de la base. La explosión de hace un momento fue el comienzo de un gran avance. Muchos civiles de la ciudad no habían tenido la oportunidad de entrar en la base de los marines y ahora se enfrentaban al saqueo de los piratas. Si no quieres morir, entrega tu dinero obedientemente. Un pirata le puso una navaja en el cuello a un niño, amenazando a sus padres que lloraban. No muy lejos de allí, varios mercaderes desafortunados fueron capturados y, con semblante abatido, fueron escoltados al puerto por piratas. ¿Dónde están los objetos de valor? Dínoslo tú mismo. Si los encontramos, te arrepentirás. Se los daré, solo déjenme ir. ¡No! No se lleven mis mercancías. Pedí un préstamo enorme para venir aquí y hacer negocios.
Barra oblicua, la hoja se clavó en el cuello del mercader que se resistía, y la sangre salpicó el suelo. Los piratas sonreían con malicia, amenazando a los mercaderes restantes para que les indicaran dónde estaban los tesoros en los barcos. Como miembros de los piratas de Buggy, sus gustos eran los mismos que los de Buggy. Oro, plata y joyas eran su obsesión. Si estaban dispuestos a entregar toda su fortuna, no era imposible perdonar a estos mercaderes. En un callejón oscuro, un teniente de la infantería de marina, barbudo y cubierto de sangre, observaba la escena con inmensa furia. En la reciente batalla, los piratas lo habían dejado inconsciente, pero sobrevivió por pura suerte. Sin embargo, como infante de marina decidido a acabar con los piratas, no tenía intención de retroceder. Apenas habían pasado unos días desde que la repentina muerte de Morgan devolvió la paz a este pueblo, y ahora esta banda de piratas se había aprovechado de la situación. Los civiles siguen sufriendo a manos de los piratas, ¿cómo puedo yo acobardarme y huir? El teniente golpeó la pared con el puño, luego recogió su arma y miró hacia el puerto. Si quería rescatar a los civiles, tenía que encontrar la manera de abrir una ruta de escape. Se puso de pie, empuñando su espada y su pistola, y avanzó rápidamente, ya preparado para morir en acto de servicio. Poco después, apareció de repente un león ágil y enorme. Moji, montado sobre su lomo, parecía haber descubierto algo. Vaya, así que de verdad hay un superviviente de la infantería de marina. En esta dirección, ¿realmente quieres recuperar el puerto? Moji soltó una risa cruel. Vamos, Richie. Hazle saber a este marine a quién se enfrenta. Rugido. Richie gruñó mientras avanzaba. Poco después, el hombre y el león llegaron al puerto. Allí encontraron al teniente que había emboscado y abatido a algunos piratas y que en ese momento estaba enredado con otros. Ir. Richie saltó por encima de los piratas que lo rodeaban y, con un zarpazo, lanzó al teniente por los aires, haciéndolo estrellarse contra una pila de cajas de madera. Las astillas de madera volaban por todas partes y el teniente, desplomado en el suelo, miró con desesperación al hombre que montaba el león. Las cajas de madera que había detrás de él se cayeron, dejando al descubierto dos figuras. Siguiente capítulo: Richie y Moji. Avatar Moji, el domador de bestias, con una recompensa de 10 millones. El teniente miró fijamente al hombre de aspecto salvaje que montaba un león. No hace mucho, fue Moji quien condujo al león para aplastar a su escuadrón. Su fuerza era aterradora, pero lo más espantoso era ese león, que poseía una fuerza y una velocidad espantosas. Las balas ni siquiera pudieron perforar la piel del león, solo le causaron un ligero sangrado. Sin embargo, el teniente echó un vistazo a las dos figuras que quedaron al descubierto tras el derrumbe de las cajas de madera. Ambos eran hombres jóvenes que portaban espadas. Aunque era un tanto vergonzoso que no quisieran luchar, al fin y al cabo eran civiles. Debieron haberse escondido allí para evitar a los piratas, pero fue él quien los delató. ¡Corre! Yo detendré a esos bastardos por ti. El teniente les gritó a los dos, luego se puso solemnemente delante, alzando su espada larga reglamentaria, que estaba algo doblada. Cubrirse. Escapar. ¿Todavía piensas en proteger a los civiles en un momento como este? Moji, montado en su león, miró al teniente desde arriba, haciendo un gesto de desdén con la mano mientras los piratas que los rodeaban los cercaban. Preguntó: ¿de verdad crees que puedes escapar de los piratas, Buggy? Sería como gritar pidiendo ayuda. De todos modos, aunque grites, nadie vendrá a salvarte, igual que vosotros, los marines, no podéis salvar a esos civiles que claman por ayuda. No tenía intención de matarlos directamente, ya que la orden de Buggy era traer de vuelta a algunos marines con vida. Aunque habían tomado la sección 153 de la infantería de marina, muchos infantes de marina seguían luchando hasta el final bajo el mando de un oficial de Estado Mayor. Probablemente habían solicitado refuerzos, así que Buggy planeó usar una estratagema para neutralizarlos rápidamente. Por la justicia. El teniente lo ignoró, dejando escapar un rugido mientras se preparaba para luchar. Mátenlo. Al ver que era un hueso duro de roer, Moji frunció el ceño y, con un gesto de la mano, los piratas que lo rodeaban se abalanzaron hacia adelante. Justo cuando el teniente estaba a punto de ser descuartizado, un repentino silbido de viento irrumpió. 3 destellos de una espada lo atravesaron, y 7 u 8 piratas salieron disparados como si los hubiera atropellado un carruaje. Capitán, usted dijo que no somos piratas, así que no hay necesidad de adoptar una perspectiva pirata, ¿verdad? En ese caso, no hay problema si intervengo ahora, ¿no?
Zoro se encontraba frente al teniente, observando fríamente a los piratas que lo rodeaban. Como desees. Mientras Hiroto hablaba, su mano ya descansaba sobre la empuñadura de Wado Ichimonji. ¿No son civiles? El teniente estaba estupefacto, ¿por qué seguían sonando como piratas? ¿Había llegado otra tripulación pirata a la base de Marines 153? En ese momento, un pirata que estaba saqueando un barco mercante en el puerto asomó la cabeza y gritó: Vicecapitán Moji, se acerca una balandra. No lleva bandera pirata, parece un barco civil. Déjalo pasar. Moji dio una instrucción casual, luego miró fijamente a Zoro por un momento antes de preguntar: ¿Eres el cazador de piratas? Correcto. Zoro respondió fríamente. No tiene sentido hablar durante una pelea, ¿verdad? El supuesto cazador de piratas, Moji parecía estar pensando en algo, luego miró al otro hombre que estaba con él. Tras unas cuantas miradas, pareció recordar algo y dijo: Te recuerdo, el pirata novato que apareció hace poco. Tu recompensa es de 7 millones, ¿verdad? Yo soy Moji, el domador de bestias, con una recompensa de 9,5 millones. Sea lo que sea que estés planeando, vete ahora mismo, y los piratas Buggy no te detendrán. Los piratas Buggy actualizaban periódicamente la información sobre los piratas de East Blue. Según Buggy, todos ellos eran competidores por el tesoro, por lo que era necesario saber más sobre ellos. En estas circunstancias, Moji no estaba dispuesto a permitir que otros piratas se entrometieran con el tesoro que estaba prácticamente en sus manos. Eres el espadachín decapitador Hiroto. Al oír esto, el teniente que estaba cerca miró con absoluto horror al hombre que tenía detrás, que no se diferenciaba prácticamente de un civil. Estaba demasiado nervioso para mirar con atención hacía un momento, pero ahora aquel hombre le resultaba cada vez más familiar. El hombre, que a sus ojos parecía una bestia aterradora, se limitó a arquear una ceja. ¿Qué dijiste antes? ¿MMM? Moji frunció el ceño, desmontó del león y se aferró al látigo que llevaba en la cintura. Sea lo que sea que estés planeando, vete ahora mismo, y los piratas Buggy no te detendrán. Quiero decir, justo al principio. Hiroto señaló al marine que tenía delante. Lo que le dijiste a este marine. Aunque grites, nadie vendrá a salvarte. Moji entrecerró los ojos, como si se diera cuenta de algo. Permítanme presentarme. Hiroto dibujó lentamente a Wado Ichimonji. Estoy aquí para salvar a alguien. Moji se rió con rabia, sintiéndose insultado. Dado que la otra parte estaba siendo tan indiscreta, podría morir junto con el cazador de piratas Zoro. Todos, retrocedan. Sin dudarlo, Moji sacó una bolita roja de su cintura y se la lanzó a Zoro. Richie saltó inmediatamente a un lado como si hubiera visto algo aterrador. Moji saltó con él, desenvainando su látigo, preparándose para que Richie matara a Hiroto a golpes. En cuanto al problemático Zoro, no podría reaccionar a esa distancia, ya era hombre muerto. Hiroto, que también se encontraba dentro del radio de la explosión pero que tal vez no muriera al instante, era el segundo muerto a sus ojos. Desvíalo. Hiroto reconoció al instante que era esa bolita roja. La pelota para Buggy es desarrollada por Buggy. Una bomba de tamaño normal podía destruir una pequeña parte de una ciudad con un solo disparo, y esta versión en miniatura tampoco debía subestimarse. Al oír la advertencia, Zoro desenvainó su espada y atacó sin dudarlo. Una onda expansiva desvió el proyectil rojo, y entonces cargó contra los piratas que lo rodeaban. En cuanto a Moji, que se abalanzaba sobre Hiroto, para él ya era un hombre muerto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe el secreto del Buggy Ball? Se desarrolló hace muy poco. A pesar de su sorpresa, Moji chasqueó el látigo, lo que provocó que Richie atacara. El plan había fracasado, pero no importaba, con tal de que matara a ese pirata cuya fuerza era inferior a la suya. El cazador de piratas restante sería fácil de neutralizar. En el peor de los casos, llamaría a Buggy. Un simple espadachín no era nada que temer. Richie, destrózalo. Rugido. A su orden, Richie rugió y saltó, golpeando con su pata delantera mientras su boca ensangrentada se abría de par en par. Hiroto agarró la empuñadura de Wado Ichimonji, sintiendo la repentina oleada de poder. El león que caía hacia él parecía increíblemente lento a sus ojos. Levantó la mano y blandió la hoja, provocando un repentino y violento destello de luz. Corte de acero. Un tajo seco resonó, atravesando a Richie en un instante y dejando una profunda zanja en el suelo sin perder impulso. La sangre salpicaba al aturdido Moji, impidiéndole comprender la horrible escena que tenía ante sí.
No, espera, ¿este es un pirata con una recompensa de 7 millones? ¿Dónde estaba su compañero? ¿Dónde estaba su preciado león? ¿Dónde estaba la obra maestra de la que estaba tan orgulloso? Maldita sea. Moji estaba furioso, y entonces dio media vuelta y salió corriendo. Aunque en ese momento no comprendía en qué consistía aquel ataque, cualquiera que pudiera matar a Richie de un solo golpe podría matarlo a él con la misma facilidad. La fuerza de este espadachín superaba con creces la suya. Tenía que enfrentarse al Capitán Buggy, el enemigo natural de los espadachines. Siguiente capítulo. Solicitud del teniente de infantería de marina Avatar. Casi al mismo tiempo, Zoro expulsó a los piratas que merodeaban por el puerto. Una onda expansiva blanca irrumpió, lanzando por los aires a un grupo de piratas entre gritos antes de que se estrellaran contra el suelo, incapaces de volver a levantarse. Auge. La aterradora explosión llegó con retraso, y sus violentas llamas envolvieron varias casas. Una ola de calor ondulante se extendió por la zona, provocando un cambio en la expresión de Zoro. Si hubiera intentado atacarlo ahora mismo, habría resultado gravemente herido, si no muerto. Al pensar en esto, no pudo evitar mirar a su capitán con un ligero cambio en la mirada. ¿Cómo lo supo? Este poder podría ser bastante útil. Hiroto miró en dirección a la explosión, luego observó al teniente barbudo que le apuntaba con una espada. ¿Qué? ¿Así es como tratas a tu salvador? Tú eres un pirata y yo soy un marine. El teniente barbudo no se atrevió a decirlo en voz alta. Recordaba perfectamente lo aterrador que era aquel hombre. Morgan, quien había gobernado la base de Marines 153 durante años, murió a manos de este hombre. Marineford incluso había emitido una orden especial a todas las sucursales. Al encontrarse con Hiroto, no había necesidad de atacar. Poder rastrearlo e informar sobre su ubicación se consideraría un mérito. Además, el botín de Hiroto no era de 7 millones de bayas como Moji creía. Eran 37 millones de bayas, una cifra nunca vista en el East Blue en muchos años. La unidad incluso había impreso hoy muchos de sus carteles de recompensa, con la intención de distribuirlos a todos los marines para que lo recordaran. Y ahora, esa figura aterradora estaba parada justo frente a él. Pero lo más importante era, el teniente barbudo soltó de repente la espada, y la espada larga que había estado sujetando con fuerza, negándose a soltarla incluso ante la muerte, cayó al suelo con un clan. No soy un pirata, no estoy adoptando la postura de un pirata, estoy salvando a un marine como él. Varias escenas pasaron fugazmente por su mente. El teniente barbudo hizo una reverencia repentina de 90 grados y dijo con voz temblorosa: les ruego, por favor, salven este pueblo. Un marine pidiendo ayuda a alguien a quien consideran un pirata. Si esto se supiera, probablemente no podrías mantener la cabeza alta el resto de tu vida, ¿verdad? La voz juguetona de Hiroto resonó, aparentemente burlándose de la caprichosa petición del teniente barbudo. Sin embargo, el teniente barbudo se inclinó aún más, con la cabeza hundida en el suelo, en un tono trágico y afligido. Comparado con las vidas de estos civiles a quienes los marines debemos proteger, mi honor o deshonra personal es irrelevante. Hiroto dijo: no soy una buena persona. He matado a bastantes marines como tú. Rechazado, el rostro del teniente barbudo palideció, pero su mirada se volvió firme al instante. Aún así, cumpliría con su deber hasta la última gota de su sangre. La voz pausada de Hiroto volvió a sonar. Sin embargo, puedo aceptar un trato. Si estás de acuerdo, te ayudaré. Bien. El teniente barbudo se puso de pie muy sorprendido, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: sea lo que sea, siempre que esté dentro de mis posibilidades, sin duda satisfaré su petición. Zoro observaba la escena, con una extraña expresión en los ojos. Desde luego, no era el estilo de un pirata como él lo había imaginado. En cambio, estaba lleno del toque personal de Hiroto. Es una persona verdaderamente increíble. Vamos. Te llevaré a conocer al archienemigo de los espadachines. Hiroto avanzó a grandes zancadas, mientras un viento silbante azotaba a su alrededor. 5 minutos después. En la planta intermedia del edificio de la División Marina 153. ¿Qué dijiste? Vestido con un traje de payaso y con un dibujo de una calavera blanca pintado en la frente, Buggy miró fijamente al desaliñado Moji, mientras el dibujo de la calavera blanca en su frente se arrugaba al mismo tiempo que su expresión. Acababa de usar una bola Buggy para aplastar una oleada de contraataques de los marines. Se encontraba en un punto muerto con ellos, esperando capturar a algunos para averiguar quiénes conocían la ubicación del tesoro.
Pero entonces, Moji regresó con malas noticias. Jajaja, Moji, ¿no dijiste que tu león era invencible? A su lado, Kabaji, con una bufanda a cuadros extra larga y una espada larga en la cintura, se regodeaba. El rostro de Moji se enrojeció mientras decía: esa no era una persona común. No lo entendía, pero sus tajos dejaban marcas profundas en el suelo. Cállense los dos. Yo me encargo de él. Buggy, con el rostro ensombrecido, bajó inmediatamente las escaleras para encontrar a esos dos invitados no deseados. ¿Cómo se atreven a interrumpir su búsqueda de tesoros y matar a los miembros de su tripulación? Sin importar lo que Hiroto quisiera decir, no iba a dejarlo escapar. En cuanto a lo que Moji había informado, en comparación con su subordinado ignorante, Buggy probablemente entendía que eran los tajos de Hiroto. Probablemente se trataba del prototipo de un tajo volador, por lo que era lógico que alguien como Moji no pudiera vencerlo. Pero para él, eso no suponía ningún problema. Como había comido la fruta Chop Chop y podía partirse en dos, ni siquiera el espadachín más fuerte representaba una amenaza para él. Si lo pillaba desprevenido, podría acabar fácilmente con ese espadachín llamado Hiroto. Eso es estupendo, Capitán Buggy. Los ojos de Moji se iluminaron. Mientras actúes, ese espadachín seguramente será derrotado por tu cuerpo inmortal. Así es. Ninguna espada ha podido herirte de verdad. Eres inmortal. Kabaji continuó con halagos y luego siguió el ritmo de Buggy. Moji, quédate aquí y vigila a estos marines. Maldito seas, yo también voy. Al pensar en el desgraciado que había matado a su león, la rabia se apoderó del corazón de Moji. Ignoró las palabras de Kabaji. Al fin y al cabo, él era el primer oficial. Una vez que Buggy derrotara a ese bastardo de Hiroto, sin duda se vengaría. El grupo de piratas se miró entre sí, preguntándose si debían seguir rodeando a los marines o no. Algunos piratas siguieron a su capitán escaleras abajo, mientras que otros se quedaron para bloquear el paso a los marines. El furioso Buggy no tardó en encontrar a sus objetivos. Los adversarios no habían ocultado sus huellas en absoluto, abriéndose paso a espadazos entre sus subordinados hasta llegar a la entrada de la base de los marines, donde casualmente se toparon con Buggy y su grupo. Hiroto y Zoro caminaban juntos, con el teniente barbudo siguiéndolos de cerca. ¿Cuál de ellos es Hiroto? Buggy permanecía de pie, despreocupadamente, frente a sus subordinados, observándolos a los tres con una mirada hostil. A él. Hiroto simplemente señaló a Zoro. Zoro arqueó ligeramente una ceja y dio un paso al frente, adoptando su postura de estilo de tres espadas. ¿Némesis de los espadachines? Menuda afirmación. Quería comprobar si era cierta. Moji. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Antes de que hubiera tiempo de aclarar la situación, Buggy sonrió siniestramente, sacó las dagas que llevaba en la cintura y se lanzó hacia adelante con una patada desde el suelo. Ya que te atreves a molestarme, muere aquí. Fue una carga temeraria que no parecía amenazante en absoluto. Los ojos de Zoro se entrecerraron y se tomó en serio las palabras de Hiroto, comenzando con el estilo de tres espadas. Onigiri. Dos cuchillas se abalanzaron sobre el Buggy que cargaba desde la izquierda y la derecha, mientras que una tercera cuchilla bloqueaba cualquier posible vía de escape. En el instante siguiente, Buggy fue partido en tres pedazos. Al pasar, una expresión de confusión y sorpresa apareció en los ojos de Zoro. Hiroto le había mentido. Un dolor agudo y repentino surgió cuando 6 dagas afiladas se clavaron en las costillas de Zoro desde un costado. La sangre salpicó y la cabeza de Buggy flotó en el aire, luciendo una sonrisa triunfal. No te lo esperabas, ¿verdad? Una escena que pondría los pelos de punta a cualquiera se presentó ante los ojos de Zoro al girar la cabeza. El hombre que había sido partido en dos flotaba en el aire. Las manos, separadas de sus muñecas, sostenían las dagas utilizadas para el ataque furtivo, y la cabeza, separada del cuerpo, lo miraba triunfante. No había sangre, ni dolor, solo una escena increíblemente espeluznante. Fin del capítulo. Lee 50 capítulos por adelantado en Patreon /astralicidad. Siguiente capítulo: jugar con una pelota. Avatar la némesis de los espadachines, la habilidad de la fruta del diablo, una escena increíblemente extraña. Zoro comprendió de repente las palabras que Hiroto había pronunciado y contraatacó, negándose a creer en semejantes tonterías. Estilo de dos espadas. Agujas de toro. Era imposible esquivarlo a corta distancia. El cuerpo de Buggy se hizo pedazos aún más pequeños, pero no fluyó ni una sola gota de sangre.
En cambio, sus manos increíblemente ágiles, empuñando dagas, le infligieron a Zoro varias heridas sangrientas más. Es inútil. Me comí la fruta Chop Chop. Ni el espadachín más fuerte del mundo puede hacerme daño. Buggy se burló de Hiroto con absoluta confianza. Esto es, la voz ansiosa de Moji resonó. Capitán Buggy, esa persona no es Hiroto, es el cazador de piratas Zoro. El hombre de pelo negro que está a su lado es Hiroto. Te está engañando, capitán. Para vengar a Richie, estaba deseando ver a ese bastardo ser asesinado a machetazos por Buggy. Buggy quedó atónito y luego se volvió hacia Hiroto furioso. ¿Cómo te atreves a engañarme? ¿Lo ves? Este es el supuesto némesis de los espadachines. Hiroto lo ignoró y apretó con fuerza a Wado Ichimonji. Sintió la mejora que le proporcionaba esta espada de gran calidad. Su mirada penetrante se posó en Buggy mientras decía. Pero mientras uno tenga una mentalidad flexible, este tipo de contraataques se puede superar. ¿Se ha resuelto? Buggy echó un vistazo a la larga espada que sostenía en la mano y, sin moverse del aire, sonrió con desdén. Te daré esa oportunidad. Mientras hablaba, sus pies, que aún estaban en el suelo, ya estaban preparados. En cuanto el mecanismo de sus suelas se moviera, la bola Buggy liberada haría estallar en 1000 pedazos a ese espadachín idiota. Insidioso, astuto y carente de todo sentido de la justicia. Esa era precisamente la verdadera naturaleza de un pirata, tal como él la entendía. Vamos, déjame ver qué vas a hacer tú, un espadachín. Antes de que pudiera terminar, el mecanismo de los zapatos en el suelo se abrió y la bola Buggy salió disparada como una bala. En apenas un instante, la aterradora explosión destrozaría a aquel estúpido espadachín. Un vendaval silbante se desató de repente, y Wado Ichimonji se volvió borroso, transformándose en un destello que se elevó desde abajo. Estilo de una espada. Lanza matadioses. El campo de visión de Buggy se llenó de una luz que se expandía cada vez más. La bola del Buggy que había sido disparada quedó hecha pedazos, y los explosivos cargados detonaron en una enorme ola de fuego, solo para ser barrida de nuevo en un abrir y cerrar de ojos por ese aterrador tajo. Auge. Un fuerte estruendo fue acompañado por una nube de polvo y humo, y la ola de calor que avanzaba sin cesar envolvió a Moji y a los demás. Zoro esquivó el ataque en el instante en que vio a Hiroto desenvainar su espada. Justo cuando recuperó el equilibrio, escuchó un sonido extraño y continuo. Inconscientemente, levantó la vista y vio una cicatriz recta en el edificio de los marines, que prácticamente partía toda la fachada. Aunque no es un verdadero tajo volador, este tipo de poder, Zoro estaba seguro de que no podría alcanzar ese nivel. En este momento, caliente, caliente, caliente. Kabaji, cubierto de sangre, salió corriendo de la ola de fuego, gritando y rodó por el suelo para extinguir las llamas. Debido a que Moji y los piratas restantes estaban muy juntos, recibieron de lleno el ataque de espadazos y fuego, quedando sepultados bajo el mar de llamas. Él solo logró escapar por poco gracias a su agilidad y a que se mantuvo alejado de Moji. Está en llamas. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Entonces llegó Buggy, partido en muchos pedazos, volando y correteando con el cuerpo en llamas. Evidentemente, no esperaba que la Buggy Ball, que se suponía que explotaría al ser lanzada, pudiera ser arrastrada hacia atrás. ¿Y este poder, qué demonios quieres decir con prototipo de un ataque aéreo? Esto es claramente un auténtico corte volador. ¿Por qué un maestro de la espada como tú está merodeando por East Blue en lugar de ir a Grand Line? Pero, por suerte, era un hombre de armas tomar, un simple maestro de la espada no podía matarlo. Sin embargo, en comparación con él, sus subordinados eran unos desgraciados. Solo Kabaji sobrevivió. Maldito bastardo, ¿cómo te atreves a matar a mis subordinados? Te mataré. Buggy se lanzó furioso, y su cuerpo se partió en más de 20 pedazos. Cuchillas brotaron de los dedos de sus pies, que habían sido reimplantados, y entonces la parte inferior de su cuerpo comenzó a girar y salió disparada. Luego, sus manos izquierda y derecha, cada una empuñando 3 dagas, salieron disparadas a velocidades comparables a balas de cañón, ocultas entre los fragmentos de su cuerpo. Dado que puedes volverte inmune a los cortes al dividirte, ¿puedes volverte inmune a la fuerza contundente? La figura de Hiroto se desvaneció junto con su voz, y un vendaval levantó un tornado del suelo. Los fragmentos que llegaban quedaron esparcidos desordenadamente, como si algo los hubiera apartado. En el segundo siguiente, la empuñadura de Wado Ichimonji se estrelló contra la cara de Buggy, abollándole incluso la nariz roja.
Buggy gritó de dolor e intentó recomponer su cuerpo partido, pero una mano enorme se aferró a su rostro y de repente ejerció una fuerza tremenda. ¡Zas! La cabeza de Buggy, como una pelota, salió disparada directamente hacia el pueblo. Un violento vendaval salió de las puertas de la base de infantería de Marina 153, persiguiendo la pelota que acababa de tocar el suelo. Esperar. Buggy se estremeció de dolor cuando la figura de Hiroto apareció en su visión, junto con los fragmentos de su cuerpo que habían desaparecido. Preso del pánico, intentó decir algo, pero recibió una potente patada. Estallido. La pelota volvió a volar hacia arriba. Hiroto no dejaba de entrar y salir corriendo, persiguiendo el balón y realizando repetidamente voleas aéreas. Dentro de la base de la marina, Kabaji observaba la escena estupefacto. Sabía que el espadachín llamado Hiroto debía haber ocultado su fuerza. Pero como espadachín, aplastar tan completamente a Buggy, cuya recompensa era de hasta 15 millones de bayas, ¿qué tan fuerte era? ¡Zas! Las ráfagas residuales del vendaval levantaron varios carteles de recompensa amarillentos, que casualmente volaron en dirección a Kabaji. ¿Eran esos, los carteles de recompensa que salieron volando del edificio durante la explosión anterior? Kabaji captó una imagen de forma inconsciente, solo para darse cuenta de repente de que la persona en ese cartel era la misma que en los demás. Se trataba de Hiroto, el espadachín decapitador, que había sido su enemigo hacía apenas unos instantes. Excepto que, a diferencia de lo que él pensaba, el título impreso en el cartel de la recompensa era diferente. ¿Espadachín decapitador? Kabaji bajó la mirada y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. 37 millones de bayas. ¿Qué estaba pasando? Era evidente que habían actualizado los carteles de recompensas hacía apenas una semana. En aquel entonces, Hiroto solo tenía una recompensa de 7 millones. En menos de una semana, esta se disparó a la desorbitada cifra de 37 millones de berríes. No muy lejos, el teniente barbudo, tras haber presenciado todo, apartó la mirada de la entrada de la base con expresión de asombro. La crisis que afrontaba la sección 153 de la Marina fue resuelta por ese hombre así de fácil. Es verdaderamente maravilloso. Los civiles de esta ciudad no serían aniquilados por piratas ni caerían en un mar de fuego como los de su ciudad natal. Oye, ¿qué haces ahí parado? La voz de Zoro resonó de repente mientras alzaba su espada hacia Kabaji. La batalla aún no ha terminado, ¿verdad? Kabaji miró a Zoro en silencio. Había oído hablar de ese cazador de piratas. Como compañero espadachín, confiaba en que no sería más débil que él. Pero al recordar lo que acababa de ver y oír, especialmente a ese hombre aterrador, ruido sordo. Las piernas de Kabaji cedieron y, con rostro afligido, dijo: «Me rindo». Zoro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Siguiente capítulo. La súplica de Nami. Avatar espera, podemos hablar. Buggy, con la cabeza empapada en el mar, intentó forzar una sonrisa halagadora. Todos somos piratas, todos somos villanos. Gorgoteo, ¿quién es el villano para ti? Antes de que pudiera terminar, Hiroto lo empujó de nuevo al agua del mar, y solo lo sacó cuando estaba a punto de ahogarse. Tras repetir esto varias veces, Buggy se quedó sin aliento. Este tipo es realmente débil, pensó Hiroto mientras lidiaba con Buggy. En la historia original, Buggy formó parte de la tripulación del rey pirata Roger en su juventud. Aunque era joven, demostró cierta destreza en combate al enfrentarse a los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, comparado con Shanks de la misma época, era muchísimo más débil. Quizás la única explicación sea su mentalidad. Al fin y al cabo, Buggy es un pirata nato y cree que la verdadera naturaleza de un pirata es saquear riquezas. Sin embargo, eso no significa que sea completamente inútil. Hiroto sacó a Buggy del agua de mar otra vez, observando su rostro de payaso, magullado, hinchado y aún tratando de ser obsequioso, con una mirada divertida. La red de contactos de Buggy es realmente impresionante. Podría ponerse en contacto con Shanks, Rayleigh e incluso Gavan. En cuanto a matarlo directamente, tarde o temprano iría al Nuevo Mundo y no quería provocar una pelea con Shanks nada más llegar. El bando de Rayleigh también tenía un valor considerable. Capitán. Karina se acercó llevando varias bolsas de malla de cuerda llenas de partes del cuerpo de Buggy. Tras enfrentarse a un grupo de piratas de los piratas Buggy, se topó con Hiroto jugando al fútbol con una cabeza, mientras un montón de partes de su cuerpo volaban tras él. Como Hiroto le había pedido que recogiera esos pedazos, Karina intervino y los atrapó a todos. Sujétalo. Si se mueve, échalo al agua del mar.
Hiroto le entregó la cabeza de Buggy a Karina y luego cortó los fragmentos de Buggy con Wado Ichimonji. Un trozo cuadrado de corazón se desprendió y cayó en su mano. ¿Tú, qué vas a hacer? La expresión de Buggy cambió drásticamente, y entonces Karina lo empujó al agua del mar. Algunos preparativos, por si logras escapar de los marines. Hiroto guardó el fragmento del corazón de Buggy y luego le pidió a Karina que lo atara con fuerza. En ese momento, Karina pareció recordar algo y de repente dijo: «Capitán, Nami quiere hablar con usted». Interrogación de cierre. Hiroto se sorprendió al principio, pero luego pareció comprender algo. Con una leve sonrisa en las comisuras de los labios, cargó la bolsa llena de Buggy y caminó hacia la base de los marines. Que espere. Base 153 de la rama de infantería de marina. Los restos de los piratas Buggy fueron completamente aniquilados. Con Zoro en acción, prácticamente no quedaron oponentes. El oficial de Estado Mayor de la Infantería de Marina se encontraba solo frente a Hiroto con una expresión compleja. El teniente barbudo estaba detrás de él, aparentemente con la intención de decir algo, pero el oficial de Estado Mayor lo interrumpió. ¿Cuáles son los detalles específicos del acuerdo que mencionaste? Piratas muertos. Hiroto dijo. Jango y los hermanos Gato de los piratas Gato Negro. Cambiaré sus cabezas por la recompensa. Y el Buggy de hace un momento, pero este está vivo, así que tendrás que pagar el precio completo. Dicho esto, arrojó la bolsa llena de Buggy. El oficial de Estado Mayor de la Marina echó un vistazo al Buggy, magullado e hinchado. El cuerpo del otro individuo parecía haberse encogido bastante y estaba atado fuertemente con cadenas de hierro. Dudó un instante y asintió. De acuerdo. Entonces, está decidido. Mis subordinados se los entregarán. Hiroto se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás al oficial de Estado Mayor de la Infantería de Marina, totalmente atónito, quien instintivamente miró al teniente barbudo. ¿Es este el precio altísimo que dijiste que tendríamos que pagar? No sé. El teniente barbudo parecía desconcertado. Había pensado que si la otra parte ofrecía un trato, debía haber algún motivo oculto importante. Al final, solo se trataba de cobrar una recompensa. Un pirata que utilizaba las cabezas de otros piratas para cobrar recompensas. Era la primera vez en años que el East Blue veía algo así. El oficial de Estado Mayor de la Infantería de Marina pareció haber pensado en algo, y su expresión cambió ligeramente. Esperen 2 días después de que se vayan, y luego informaremos al cuartel general. Esto, el teniente vaciló. Pero el oficial del Estado Mayor de la Infantería de Marina negó con la cabeza y dijo: esto es exactamente lo que él quiere. Mientras hablaba, su mirada seguía la figura de Hiroto que se alejaba, y sus ojos se volvieron profundos. En el pueblo, los civiles supervivientes aún no se habían recuperado de la reciente crisis y buscaban por todas partes a sus familiares. Cuando se encontraron con Hiroto y los demás, se escondieron aterrorizados en los rincones. Sin embargo, al ver a Karina entre ellos, se reunieron a su alrededor con expresiones de gratitud. Fue Karina quien les había salvado la vida hacía un momento. Tras estos interludios, Hiroto y los demás regresaron al balandro. Zoro y Karina llevaron la mercancía a la base de la rama de la infantería de marina para completar la transacción posterior. Si todo sale bien, esto debería generar unos 28 millones de berríes. Para una base de los marines, era una cantidad considerable de dinero, pero presumiblemente, nadie se atrevería a incumplir con el pago de la deuda. En ese momento, dentro del camarote del capitán, Nami le estaba dando un masaje en los hombros a Hiroto con una expresión halagadora. Solo cuando le dolían las manos lo oyó decir con indiferencia: di lo que piensas. Si quieres un aumento, no va a suceder. Esa es una petición que solo una tripulante como Karina puede hacer. En cuanto a ti, cuando encontremos la manera de vender los tesoros del barco, podrás elegir el que quieras y marcharte. No diga eso, capitán. Yo también quiero ser miembro de su tripulación. Nami recordó las palabras de Karina, apretó los dientes y abrazó el cuello de Hiroto. Su pecho, lleno de volumen, se presionó contra su ancha espalda mientras ambos se aferraban íntimamente. ¿No te sentías como si estuvieras en la cárcel?, preguntó Hiroto. No, capitán, su amabilidad hacia mí es muy real. ¿Y pensabas que no podía vencer a fulano? ¿Eso no demuestra lo poderoso que eres? Nami tenía una mirada halagadora, frotándose intencionadamente contra él de una manera que hizo que Hiroto se sintiera un poco extraño. Dijo con irritación: solo dígame, ¿qué es exactamente? Nami apretó los dientes y formuló su petición. Quiero pedirle que mate a alguien,
capitán. Hiroto arqueó una ceja. ¿Llamas a los piratas de Arlon alguien? ¿Y por qué debería ayudarte? ¿Ayudarte a lidiar con los piratas de Arlon solo por estos pocos roces? Mientras puedas salvar la aldea de Kokoyashi y matar a Arlon, quien disparó a mi madre, no importa lo que quieras, capitán, te lo daré. Al recordar el pasado, los ojos de Nami se enrojecieron. Soltó a Hiroto y se puso delante de él, erguida como si quisiera lucirse. Pase lo que pase. Hiroto miró a Nami de arriba a abajo sin escrúpulos. La mirada penetrante hizo que Nami retrocediera instintivamente por un instante, pero al segundo siguiente asintió con absoluta determinación. Pase lo que pase. Siguiente capítulo. Corazón ardiente. Avatar. Nami había esperado demasiado tiempo y finalmente encontró un rayo de esperanza. Karina le había dicho sin rodeos que la promesa de Arlon de dejarla comprar la aldea de Kokoyashi por 100 millones de berrios era simplemente imposible de cumplir. Arlon encontraría otra manera de seguir obligándola a trabajar para él. Nami lo sabía bien, pero para alguien que llevaba años ahogándose, incluso una pizca de esperanza bastaba para que se aferrara a ella desesperadamente. La promesa de Arlon fue así, y la aparición de Hiroto aún más. En comparación con la anterior, ella preferiría dar todo lo que tenía a cambio de que Hiroto eliminara a los piratas de Arlon. De acuerdo, entonces. Hiroto accedió a la petición de Nami. Larga vida al capitán. Emocionada, Nami rodeó el cuello de Hiroto con sus brazos y le dio un rápido beso en la mejilla. Luego salió rápidamente de los aposentos del capitán, dejando a Hiroto arqueando una ceja al sentir la humedad en su mejilla. Sacudió la cabeza y activó su panel de estado. El asunto en la sucursal naval número 153 había terminado, y los piratas Buggy habían sido aniquilados. Entregó a Buggy a los marines, conservando los fragmentos de corazón para usarlos más adelante. En cuanto a Nami, una vez que se deshicieran de Arlon, se convertiría en una de las tripulantes de la nave. Si se suman todos estos factores, los cambios en la trama de One Piece tendrían inevitablemente un impacto enorme. Sobre todo Buggy, futuro miembro de los 4 emperadores. Aunque su papel en la historia no fue muy relevante, participó en la trama final. Fue mucho mejor que Smoker y Kashigi, quienes también formaban parte de East Blue, pero prácticamente no tuvieron relevancia en las etapas posteriores. Apareció el panel, que seguía ofreciendo 3 opciones. Esta vez, la pantalla parpadeó con una brillante luz púrpura, tan magnífica como una gema. Una entrada morada. Hiroto se frotó las manos y pulsó el botón de extracción. La deslumbrante y hermosa luz púrpura explotó ante sus ojos, transformándose en un mensaje que emergió. Entrada. Corazón ardiente calidad. Morado tipo. Pasivo efecto. Añade daño de fuego a cualquier ataque. El alcance, la potencia y la temperatura están determinados por la cantidad de resistencia invertida. Consumo. Resistencia nota. Enciende la llama de tu corazón. Hiroto examinó detenidamente la descripción, y su expresión se tornó sutil. Como dice el refrán, el viento alimenta el fuego y el fuego alimenta el viento. Corazón ardiente sin duda se complementaba a la perfección con estocada e incluso con corte cortante de acero. Su capacidad de combate aumentaría significativamente en un nivel. Además, la descripción cualquier ataque básicamente significaba que podía lanzar puñetazos de fuego incluso con las manos desnudas. Claro, siempre y cuando su resistencia se lo permitiera. Hiroto pensó un momento, extendió la mano y de repente la apretó con fuerza. Al cerrar los dedos, surgieron llamas que los envolvieron. Estallido. El fuego se reavivó y el calor abrasador se disipó, haciendo que el espacio frente a los ojos de Hiroto brillara ligeramente. Pero esto no fue suficiente. Se puso de pie, encontró su espada anterior y la empuñó. Su resistencia se agotó rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, la hoja se puso al rojo vivo y se derritió, convirtiéndose en un charco de hierro fundido que goteó al suelo y quemó un agujero del tamaño de un puño. Este poder es bastante bueno. Supongo que hace, que acaba de comer la fruta llama, estaría más o menos a este nivel. Hiroto retiró la mano con satisfacción, mirando con cierta nostalgia su antigua espada, que se había convertido en hierro fundido. Luego miró a Wado Ichimonji a la altura de su cintura. Ya lo había sentido al probar la espada en la base marina 153. El impulso que le proporcionaba una espada tan famosa era inmenso. Wado Ichimonji se sentía muy cómoda en su mano. O mejor dicho, el carácter de esta espada era tan suave como el agua. Pero si palpaba con atención, podía percibir una resistencia oculta, igual que la de su anterior dueña, Kuina.
Por lo tanto, no había resistencia alguna al cortar, y cuando la usaba para realizar técnicas de espada, incluso podía sentir que cooperaba con él. Esta es una espada famosa. Hiroto desenvainó a Wado Ichimonji, y llamas furiosas envolvieron la hoja. Tras un largo rato, ni siquiera había cambiado de color. En cambio, recibió una señal de Wado Ichimonji que le indicaba que las llamas que envolvían la hoja se habían fusionado con ella. Solo necesitaba blandir la espada, y un tajo llameante saldría disparado de la hoja. Sinceramente, Hiroto empezaba a desear tener su propia espada famosa. Disipó las llamas, envainó a Wado Ichimonji y abandonó los aposentos del capitán. Nami estaba ocupada preparando la próxima partida, mientras que Yosaku y Honi se habían convertido en recaderos, comprando continuamente diversos suministros en el pueblo. Zoro y Karina aún no habían regresado, pero incluso si hubiera algún problema, con la fuerza de la rama marina 153, no podrían representar ninguna amenaza para Zoro. Hiroto aprovechó un raro momento de ocio para pararse en la proa del balandro y contemplar el mar. La brisa marina soplaba suavemente y las gaviotas blancas sobrevolaban el cielo. De repente sintió que todo estaba bien. El clima era bueno, el ambiente era bueno y la gente que estaba a su lado era buena. ¿Es porque puedo ver el futuro que no puedo verlo, o es que puedo ver el futuro porque no puedo verlo? Hiroto sonrió de repente. No era suficiente, no era lo suficientemente bueno. Al menos, todavía había muchísimas cosas que le disgustaban. Más adelante, se divisaban los dragones celestiales de María Geoise. Más cerca, bajo sus pies, se encontraba aquella balandra de mala calidad. Vayamos a ver a Kuro y, de paso, tomemos el Going Merry. Este barco no puede soportar el duro clima de la Grand Line. Hiroto se fijó su siguiente objetivo. No tenía prisa por ir directamente a Arlon. El bando de Kuro aún merecía la pena ser cosechado. Tras reflexionar sobre ello, Hiroto simplemente se sentó con las piernas cruzadas, colocó el Wado Ichimonji sobre sus rodillas y comenzó a meditar. Para la mayoría de la gente, el esfuerzo era un proceso doloroso y prolongado, y ni siquiera podían estar seguros de obtener una recompensa. El único beneficio tras el fracaso era probablemente consolarse diciendo, al menos lo intenté. Pero para Hiroto, quien ostentaba el título de rey del esfuerzo, cualquier esfuerzo insignificante multiplicado por 200 representaba una mejora notable. Además, en una semana, o mejor dicho, en 6 días, Zoro lo desafiaría. Rey del esfuerzo. Actívalo. Poco después, Zoro y Karina regresaron con 30 millones de bayas. Una parte del tesoro del barco también se había vendido por una suma considerable, lo que añadió otros 10 millones de berries a su cuenta. Hiroto decidió zarpar, ya que habían alcanzado sus objetivos. Pero justo cuando estaban a punto de zarpar, un numeroso grupo de infantes de marina armados, que rodeaban a un oficial del Estado Mayor de la Infantería de Marina, llegó al puerto. ¿Qué están intentando hacer? Nami estaba un poco nerviosa. No te preocupes. Si hacen algún movimiento, toda su fuerza será aniquilada. Karina la tranquilizó, aunque tenía algunas dudas en su interior. Hiroto pareció haber pensado en algo y no despertó a Zoro, que estaba recuperando el sueño. Saludo. Bajo la dirección del oficial del Estado Mayor de la Infantería de Marina, el teniente Barbudo y los demás infantes de Marina se enfrentaron a Hiroto y a los demás mientras abandonaban lentamente el puerto. Ante las miradas atónitas de la multitud de civiles, se inclinaron repentinamente en señal de agradecimiento. Mamá, los marines les dan las gracias a los piratas. Una niña pequeña con marcas blancas en el cuello tiró del dobladillo de la falda de su madre. Su padre le acarició la cabeza y le dijo en voz baja, porque ellos fueron quienes salvaron este pueblo. ¿Es esa hermana mayor tan escurridiza? Sí, ella también es nuestra salvadora. Los civiles del puerto parecían conmovidos. Si bien quienes habían saqueado y destruido la ciudad también eran piratas, era evidente que los salvadores y los villanos eran diferentes. Por ello, los civiles siguieron el ejemplo de los marines e hicieron una reverencia en señal de agradecimiento a la balandra. Siguiente capítulo.